¿Y tu pavo? No, pues no hay nada. No hay dinero. Pero ellos iban a tragar. Yo dudo que den pavos. Sí, y luego ir a Quintana Roo. ¿Y No, cómo pues me alguien que te traigo lo el recoja. pavo? No, tengo que ir yo Una carta a personalmente. poder. Una carta a poder. Cabrones, hijos de su pinche madre. Eso es lo que me queda, que te van a morir. ¿Sabes qué estaría bien poner? Que te calles ya. Ay. Buenos días. Sí, me escuchan. Sí, profesor. Bien, entonces tengo a dos estudiantes, Errina El Yamato. Vamos a ver si se conectan más alumnos. Ahora bien, la sesión se está grabando y en lo que se conectan vamos a trabajar el timeo. Yo tengo la edición de Aguilar para poder trabajar la clase. Esta edición ya es muy vieja. Es un libro impreso prácticamente, a ver, vamos a ver, el año de edición es 1963. Entonces es una edición ya vieja y vamos a trabajar. Lo que estábamos viendo en la sesión anterior es un análisis de carácter epistemológico. Cuando yo les digo de epistemología, es recordar la primera sesión que hablamos de Platón, es irnos directamente al libro de Karl Hempel, Filosofía de la Ciencia, y Hempel hace un primer capítulo no de sinónimos, sino del término epistemología en filosofía de la ciencia, que es, aparte de epistemología, filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento y nocionología. Son 4 términos en cuestión de español diferentes para hablar sobre temas recurrentes ya sobre ciencia. Filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento, nocionología, epistemología, son estudios relacionados para el análisis del cosmos. El análisis del cosmos está de alguna manera con estudios desde la antigüedad para adentrarnos al conocimiento, cómo las antiguas civilizaciones estudiaban el universo, la bóveda celeste, y esto nos va a permitir hacer estudios más puntuales, como es en el caso de Platón, si queremos hablar de nocionología. Los 2 libros fuertes es el Teteto y el Timeo. Si queremos hablar de ese conocimiento en Aristóteles, solamente pues, lo podemos alcanzar a través de la física, la metafísica. Hay un tratado exclusivamente de cometas y otro tratado muy general sobre la naturaleza y el hombre, que son 4 libros editados por Gredos para hablar de la epistemología en el mundo antiguo. Claro que hay otros autores como Estrabón,
También podemos meter ahí a Lucrecio, también a Teofrastro, que es alumno de Aristóteles, para adentrarnos a este tipo de conocimientos. Ahora bien, podemos alcanzar también viendo algunos de sus trabajos, que todavía estoy leyendo algunos de ellos, pero me llamaron la atención dos trabajos en especial. Voy a abrir mi correo electrónico y voy a buscar el trabajo de Alejandro Bach. Ya le di clic aquí y vamos a buscar el trabajo de Alejandro Bach, que me agradó mucho su trabajo y lo estoy buscando aquí en mi correo electrónico, ya para empezar a trabajar con ustedes de manera directa los trabajos. Todavía me faltan leer algunos más que sería a lo largo de esta semana. Y vamos a poner aquí Alejandro Bach en el buscador. Ay, me arroja otras cosas. Vamos a tener un poquito de paciencia. A ver, ya estamos cerca. Sí, porque me arrojan a trabajos de nicho o el Fedón y no sus últimos trabajos recientes, pero lo importante de que su compañero Alejandro Bach a lo largo de su escrito me está citando de manera concurrente el Timeo de Platón, que me llamó mucho la atención, porque en algunos otros trabajos, sin decir nombres, nada más me lo citan una vez y no, sino sería más que nada que la sugerencia que yo di en el momento de estar haciendo el trabajo, que lo citaran de manera concurrente, y ya lo localicé, lo voy a abrir y es un ensayo del Timeo de Platón de Alejandro Baccaún, que empieza sobre el Timeo o de la naturaleza, empieza con una semblanza biográfica y después empieza a citar el Timeo de Platón, página 162, que es la primera cita de un libro de obras completas, el Timeo, tomo 6, Madrid, 1872, página 147, 264. Entonces, vamos a citar este pasaje de Platón, el Timeo, página 162, del trabajo de su compañero Alejandro Bach. Observa Sócrates de que de esta manera hemos ordenado el festín hospitalario que debemos ofrecerte. Hemos decidido que Timeo, el más sabio entre nosotros en astronomía y el que más ha trabajado para conocer la naturaleza de las cosas, tome primero la palabra, comenzando por la formación del universo y concluyendo la del hombre, y que yo, enseguida recibiendo en cierta manera de sus manos los hombres creados por su naturaleza y algunos de los tuyos superiormente instruidos, tus discursos los haga comparecer delante de vosotros como delante de jueces, conforme a las leyes, a las instituciones de Solón, a fin de que los declaréis ciudadanos de nuestra república como si fueran atenienses de los antiguos tiempos que han desaparecido, pero cuyo recuerdo ha quedado en los libros sagrados y que adelante figuren en nuestros discursos como ciudadanos, como verdaderos atenienses. Aquí la reflexión muy importante
dado que yo he comentado que ustedes al estudiar filosofía deben de hacer la lectura metodológica. Lectura metodológica en el momento en que vayan avanzando en sus respectivos estudios es meter fuertes epistemologías para estudios antiguos. Una de ellas es la dialéctica hegeliana, que yo lo he usado desde hace varios años para trabajar civilizaciones antiguas, o el otro, la otra metodología poderosa es la hermenéutica de George Gadamer, que es verdad y método. Al aplicar estas metodologías en este breve semblanza que nos hace su compañero Alejandro Bach, podemos establecer que los estudios de epistemología platónica son relacionados con la naturaleza, la creación del universo, que han sido escritos en varios libros, y de alguna manera cuando nos hace referencia de los libros sagrados en esta parte del trabajo de su compañero Alejandro, se viene inmediatamente a la mente el primer libro que leyeron ustedes, que sería La Teogonía de Hesiodo, que es un estudio etnocéntrico prácticamente de Zeus Padre para la conformación del Olimpo y los demás dioses, y a partir de la Teogonía de Hesiodo, que la van a citar de manera recurrente el mundo grecolatino, para decirnos de que el mundo era un caos y que en ese mundo del caos hay un dios principal relacionado con el sol, con el fuego, y que ese dios principal va a crear la naturaleza para establecer un cosmos de manera finita, en razón que el cosmos en la antigüedad no es infinito como lo percibimos hoy en día con estudios tan avanzados como de Carl Sagan o Stephen Hopkins, que han logrado maravillarnos en sus obras científicas, que el universo es infinito con una serie de constelaciones más allá de nuestra vista, que se requieren grandes telescopios que están circulando alrededor de la Tierra. Podemos vislumbrar las grandes maravillas, y que el universo se creó por una explosión que los científicos bautizan como el Big Bang, y que hoy en día se meten instrumentos muy sensibles, principalmente la NASA, en sus exploraciones del espacio, y recibe ondas caloríficas en sus instrumentos de alta precisión. Y los científicos que han ganado premios Nobel de física han establecido que esa onda calorífica que reciben los sensores de la NASA se debe a la gran explosión de hace miles de millones de años, producto de una explosión interestelar para crear constelaciones, crear sistemas planetarios, cometas, materia interestelar. Se debe a la gran explosión del Big Bang, y da un giro totalmente radical para poder explicar el cosmos con las religiones antiguas o con las religiones actuales. Esto de manera particular es epistemología, poder diferenciar el conocimiento de estudios de la naturaleza y no meter a Dios en las explicaciones, por lo cual se hace referencia en este trabajo, y es obvio que también se menciona los atenienses de los antiguos tiempos. Es obvio que al hacer reflexión de los atenienses de los antiguos tiempos, uno recuerda el libro de Homero, la Ilíada y la Odisea,
en donde se habla de la guerra de Troya, pero también se habla oportunamente de los dioses que juegan con los seres humanos, por lo cual hay otro término que es, no hay libre albedrío. El libre albedrío en filosofía significa que los hombres no tienen la libertad para hacer lo que ellos quieran, sino todo es por la voluntad divina de los dioses. Y eso viene siendo desde la antigüedad hasta la religión católica u otras religiones referentes a las sagradas escrituras, que todo lo creado en el mundo es por la voluntad de Dios. El hombre también fue creado por los dioses. El contraejemplo claro es el Popol Vuh, que tiene mucha influencia de la religión católica, escrito en el siglo XVI en los bajos de Guatemala, en las poblaciones de las tierras bajas de Guatemala, fue escrito el Popol Vuh con el lenguaje cachiquel. Y cuando uno está leyendo el Popol Vuh, la creación del universo por los dioses antiguos, en este caso de los mayas, van creando al hombre primero un hombre de madera, el cual se mueve por la voluntad de los dioses, posteriormente un hombre de maíz, un hombre de barro, y hasta el quinto sol de movimiento van a crear un hombre a semejanza de los dioses de carne y hueso. Esto cuando estamos leyendo la teogonía de Hesiodo, ellos también van a crear el hombre a semejanza suya, de carne y hueso con movimientos, pero el pensamiento pertenece al mundo sagrado de los dioses, por lo cual no hay un libre albedrío en la antigüedad, lo que nos permite crear en este pasaje que los estudios de epistemología están relacionados con la astronomía conforme a las leyes que aquí nos hablan de las instituciones de Solón, lo que da pauta que la física de la antigüedad o la astronomía, la óptica de la antigüedad es estática, lo que significa que no hay un movimiento pertinente. Esto es un legado de los griegos que se manifiesta en el Timeo. También se va a manifestar en el otro libro de la física de Aristóteles, en donde los únicos planetas que tienen movimiento, incluyendo el Sol y la Luna, es alrededor de la Tierra de manera circular, dado que es una línea perfecta donde tiene principio y fin, utilizando el alfabeto griego alfa y omega para establecer, así como tuvimos la oportunidad hace 8 días de introducirnos al libro del Timeo de Platón. En uno de sus pasajes nos indica que la Tierra es esférica, de manera circular, en cualquier ángulo es igual, y esto va a chocar de manera importante intelectualmente con el libro de Estrabón, La Geografía, volumen 1, porque en el libro de la geografía, como otro gran libro, La República de Cicerón, establecen que la Tierra no es circular, sino está achatada en el ecuador y reducida de los polos, por lo cual tenemos una Tierra achatada, y de una manera muy importante se están adelantando a Isaac Newton en su libro del Principia, en donde establece matemáticamente por primera vez en filosofía de la ciencia que la Tierra está achatada. Es un principio del mundo grecorromano. Usar el libro de Estrabón, La Geografía, toma 1, o La República de Cicerón, en donde nos establece la verdadera figura de la Tierra. Y esto sería un desarrollo importante en filosofía de la ciencia para adentrarnos a un conocimiento especializado de astronomía, y que es un problema sumamente muy complejo para analizarlo, en razón
de que si ustedes retoman de nueva cuenta el libro que se les dejó, el primero, la Teogonía de Hesiodo, en una parte de una manera muy lacónica, no hace una profunda explicación de la figura de la Tierra, pero menciona Hesiodo que la Tierra es plana y que la está sosteniendo el dios Atlas para que esté inmersa en el universo. Este tipo de posturas también en un momento dado en el Teteto las va a tener el propio Platón, inclusive también en el tomo 1 de la geografía de Estrabón, un problema a resolver: cómo se sostiene la Tierra en el universo. Y utilizan Hesiodo para establecer que la Tierra está sostenida por el dios Atlas, sosteniendo todo su peso en los dos brazos, sosteniéndola arriba de su cabeza, el gran globo terráqueo. Eso significa una física estática, está inquieta, inmutable, y que los demás planetas, incluyendo el Sol y la Luna, giran de este a oeste, porque así se observa en la bóveda celeste, incluyendo en la oscuridad de la noche se observan los movimientos de Venus, Marte, para desarrollar la astronomía antigua. Y un problema a resolver que no hicieron el mundo griego porque es muy complejo: cómo se sostiene la Tierra y cómo se mueven los demás planetas alrededor de la Tierra, por lo cual se involucra a Zeus, y es por cuestión divina. Esto es un retroceso en filosofía de la ciencia o epistemología, dado que nos va a permitir, en un libro que yo les comenté de Historia de la Ciencia de Alexander Coillet, que es un conocimiento tautológico. Y el conocimiento tautológico es repetir ideas y no tener ningún avance. Y todo este conocimiento se va a reflejar en la alta y baja Edad Media, de un conocimiento geocéntrico en la cual la Tierra está en el centro del universo sin movimiento. Es obvio que quitan a Atlas para alejarse de religiones ajenas a la cultura cristiana. Y si ustedes revisan el pasaje de la Biblia, el libro del Génesis, ahí se va a establecer que Dios, por medio del caos, establece un orden en el universo, la composición de las estrellas fijas, el sistema solar, con la Tierra en el centro y el Sol girando alrededor de la Tierra como los demás planetas. Cuando aparece un cometa, un meteorito, es por la voluntad divina del Creador. Y ya posteriormente, en la composición de la Tierra, va a crear la tierra, los mares, la vegetación, los animales, y prácticamente en el último día va a crear al hombre, y que ese hombre, estando solo, Dios va a dormir al primer hombre, que es Adán, para crear de su costilla a la primera mujer, a Eva, y son los primeros hombres de la humanidad, siguiendo la Biblia mediante el libro del Génesis en el Testamento Antiguo. Todo esto que percibimos de la Biblia cristiana son prácticamente reminiscencias de la antigüedad, ideas que se ve claramente en el momento en que se trabaja el alma. Son ideas platónicas, en el cual el desarrollo de la filosofía griega va a alcanzar la alta y baja Edad Media a través de la Biblia cristiana, para establecernos que estamos ante un conocimiento tautológico que se repite, y que estas posturas platónicas para el desarrollo de la astronomía
para podernos adentrar a la explicación del universo. Lo manifiesta muy bien en su compañero Alejandro Vaca, que empieza de una manera fuerte su diálogo para establecernos de que el libro de Timeo es una composición muy importante, alegórica de la ciencia de Platón, para adentrarnos a un conocimiento diametralmente diferente al que habíamos observado, incluyendo las otras obras de Platón que hemos trabajado en esta sesión. Nos indica situaciones de la metafísica, la creación y composición del alma, para establecernos de manera filosófica qué es el cuerpo humano, que lo vamos a trabajar en siguientes clases, y la composición es el contenido, la forma, la figura, la idea. Todo eso es el hombre, y que en su largo desarrollo el hombre ahí nos introduce la ética o la cuestión de la moral platónica. Si el hombre es bueno, así como fue su maestro Sócrates, va a ir al Olimpo donde está Zeus. En cambio, en otro de los libros que yo les mencioné, que sería el Parménides, ahí por primera vez Platón ya nos habla del infierno, de que si un hombre es alcohólico, con malos comportamientos, inclusive pone ejemplos sacados de la obra de la Ilíada y la Odisea de Homero, que hombres que vivieron en esta época de la guerra de Troya, que no fueron cuidadosos con sus padres, que no los cuidaron, que no los amaron en la época de la vejez, que los abandonaron, se alejaron, es un hombre malo. Y todos estos hombres malos van al infierno, en donde está el dios del inframundo, Eras, y que él va a hacer un juicio sumario para que estas almas se queden en toda la eternidad en el inframundo y consumiéndose en el fuego, y no podrán regresar a la reencarnación. Todas estas reminiscencias, si recuerdan la religión cristiana, nos hablan del bien y del mal, como en los libros de Platón, como el Fedón, el Fedro, Hipias el mayor, Hipias el menor, en donde nos hablan de una relación, de una ética platónica, y en el Parménides ya nos está hablando prácticamente de la creación del infierno platónico. Todas estas ideas prácticamente van a ser retomadas por los cristianos para establecernos una teología de una ética moral del bien y del mal, para conducirnos al decálogo del mundo hebreo. Y en el decálogo del hombre hebreo ustedes pueden constatar que hay ideas platónicas, en el cual honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, y todo este tipo de ideas platónicas son reminiscencias que vamos a encontrar en el Decálogo, o en el libro de los 10 mandamientos, o la tabla de Moisés. Todo esto, si uno sigue leyendo el trabajo de Alejandro, después de la cita dice su compañero: Timeo comienza diciendo que así como todo aquel que desea intentar una empresa, sea grande o pequeña, ellos también tenían que implorar el auxilio de los dioses para que los doten de inspiración ante tal enorme enigma que es el origen del universo, y que además les pide a los dioses que les permita atender de los que están a punto de hablar. Entonces Timeo hace una distinción entre lo que siempre ha existido y lo que hace siempre sin existir nunca. Dice que lo primero es comprendido por el pensamiento acompañado del razonamiento, porque subsiste lo mismo, mientras que lo segundo es conjeturado por la opinión acompañada de la sensación irracional, y que lo que hace debe tener una causa.
Lo que hace Alejandro aquí es tratar de analizar este párrafo en el cual la primera parte está acompañada de la relación del desarrollo de la astronomía, estableciendo un diálogo entre Sócrates y Timeo. Y Timeo es un gran astrónomo. La segunda parte es la explicación de la creación de los tiempos mediante el desarrollo de los libros sagrados, que sería prácticamente la teogonía de Hesíodo, para establecer dos posturas de razonamiento, un mundo dual, el mundo de la ciencia, establecida por Sócrates y Timeo a través de este diálogo de Platón, o los libros sagrados, que desde un punto de vista sería una racionalidad teológica, o en el mundo de la ciencia sería una irracionalidad, para poder establecer de una manera pertinente y perspicaz que todo este desarrollo está enmarcado por un conocimiento que nos trata de explicar su compañero Alejandro mediante su trabajo de Platón, de hacer esa diferencia y que se ve de una manera contundente en el libro de Timeo, para poder establecer que estaríamos trabajando junto con el Teteto, los dos grandes libros del conocimiento científico, para adentrarnos a posturas de un desarrollo pertinente, porque su mejor estudiante, por decir, ¿cuál es el mejor alumno de Platón? Es Aristóteles. Aristóteles va a leer toda esta o todos los libros que escribió Platón, que es su maestro, para desarrollar la filosofía griega y poder establecer una filosofía aristotélica con sus posturas y sus principios, pero en el libro de la física ahí va a retomar todas estas posturas platónicas y de Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, para adentrarnos a una explicación clara y contundente de un logos racional mediante una redacción que es a través del conocimiento de aquella época, que es observación, análisis, y adentrarnos a una lógica aristotélica, que sus escritos van a ser desarrollados no mediante la mayéutica a través de personajes, sino de un solo soliloquio, y que ese soliloquio se conoce que es lógica aristotélica. Es decir, establecer un enunciado, un silogismo, y una vez que se establece ese silogismo, ya viene el desarrollo de las conjeturas silogísticas para escribir grandes obras de la antigüedad. Bien, otra vez aparece en mi pantalla que son sesiones de 40 minutos. Entonces nos quedan 7 minutos y tengo aquí a Alejandro Bach y le vamos a dar la palabra. ¿Qué opina usted, Alejandro, de los primeros párrafos que leí de su texto? ¿Qué opinión tiene? Primero que se me hizo muy interesante esta forma de retomar un texto anterior, porque el diálogo inicia con recordando lo que estaban hablando anterior, que era sobre si en la humanidad, si en la Tierra podía existir una civilización perfecta, un gobierno perfecto, y después pasan a hablar sobre el origen del universo y sobre lo del alma, y primero empiezan con los mitos, y de ahí se empieza a desenlazar más todo lo que es el alma. Y de lo que acabo de leer al principio,
Sí, Igual sentí mucho lo que comentó de los dioses y, y ya. ya bien. Sí, porque de hecho todavía me faltan leer varios trabajos, como lo he mencionado. Lo que hice fue el fin de semana descargar los trabajos que me mandaron a mi correo de Newton Optics. Por decir, a mí me llamó poderosamente la atención que le mandé a usted y a una de sus compañeras, no recuerdo ahorita el nombre, de que usted está haciendo un ejercicio intelectual, por decir, poner la cita y tratar de explicar la cita que yo solamente vi en 2 trabajos. El resto de sus compañeros, hay que felicitarlos porque hacen un gran esfuerzo y lo que hace, por decir, ahorita que está aquí Samantha Chuayo, lo que hace su compañera Samantha, y empiezo a poner una racionalidad de que a mí me gustaría que Samantha hablara así en las clases, porque cuando le damos la palabra a Samantha, tiene un discurso analítico de 10 palabras, 12 palabras. En cambio, en su trabajo trae un discurso de cada, por decir, de cada párrafo de 10, 12 renglones. Entonces, si su compañera, por decir Samantha, tiene esa capacidad analítica, pues a mí me gustaría escucharla así unos 5 minutos sobre el Timeo de Platón para que vaya evolucionando. En un sentido, evolucionar es observar la capacidad intelectual de los estudiantes en sus escritos y si tienen esa capacidad de logos en sus escritos, entonces deben de tener ese nivel en el momento del diálogo, de la palabra, de la narrativa oral. Entonces es una invitación para Samantha y para sus demás compañeros de que hagan ese esfuerzo que yo vi en sus trabajos para poder establecer un diálogo oral de que dure 5 minutos. Si hacen el esfuerzo de escribir párrafos de 10 o 12 líneas, entonces deben de tener ya la postura de tener un diálogo en el cual ustedes tengan un soliloquio de 5 minutos sobre un tema académico y por lo cual hay que hacer esta importante análisis reflexivo con ustedes. Por lo cual, en mi otro correo, el institucional, en donde hay también varios trabajos de ustedes, hasta ahorita solamente he alcanzado a leer el trabajo de Julieta, faltan los demás por leer y lo que podemos hacer en la siguiente sesión, voy a bajar el trabajo de Julieta para leer algunos párrafos y ser muy claro y contundente que aún me faltan por leer algunos trabajos que lo haré en esta semana para así poder establecer el compromiso de que estamos leyendo sus trabajos de manera pertinente y académica para tratar de explicarlos en la clase con los temas que hemos estado trabajando y así dar una fe concreta de que los trabajos que me llamen poderosamente la atención los puedo exponer, claro, sin recurrir de que hay buenos o malos trabajos, ¿no? Sino simplemente es hacer la reflexión que me llamó la atención en la forma analítica en que Alejandro va haciendo su trabajo, la cita directa de Aristóteles y, perdón, de Platón, y luego tratar de explicar ese tipo de párrafo que introdujo el trabajo. En cambio, los otros trabajos, haciendo mención a Samantha Chuayo, que también me gustaron sus trabajos, pero tienen otro tipo de estructura.
otro tipo de conocimiento que es introducirse con otras fuentes para analizar directamente el timeo, que hay que felicitarlos, y, y lo conveniente es empezar a trabajar con ustedes para tener discursos de 5 minutos. Y aquí me está enmarcando en mi computadora que nos va a cortar la señal. Entonces, voy a esperar a que se corte la señal, grabar el video para subirlo en la tarde, que nos lleva como 3 o 4 minutos, para iniciar otra sesión en plataforma Teams y bajar el trabajo de su compañera Julieta, que lo alcancé a leer este fin de semana, para seguir trabajando el timeo de Platón. Entonces, en estos momentos en que nos va a desconectar la plataforma Zoom, si tienen comentarios o dudas, por favor me escriben al grupo de WhatsApp de Pensamiento Grecorromano, por favor.